el tema que vamos a ver el día de hoy precisamente es el de supresores de voltajes transitorios, pero aquí quiero que pongan mucha atención porque el día de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros seleccionar un supresor, no solamente a nivel doméstico como siempre lo hemos visto, a nivel residencial, vamos a verlo un poquito más hacia arriba, vamos a verlo a nivel comercial y si gustan ustedes a nivel industrial. Sí necesito que me pongan mucha atención porque a nivel comercial es muy sencillo. Es igual que a nivel industrial. Entonces, con lo que ahorita van a ver ustedes, vamos a sacar la chamba a nivel comercio, por ejemplo, para pequeñas tiendas, por ejemplo, farmacias, o por ejemplo, las tiendas de conveniencia, o alguno de estos restaurantes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, su equipo de cómputo donde guardan toda la información de las ventas y todo ello, ¿no? Que de alguna manera pues tenemos que proteger esos equipos que son muy sensibles y después de ahí nos vamos a brincar un poco a lo que viene siendo el nivel industrial en referente a lo que viene siendo la seguridad en todo lo que es el equipo site o todos los componentes electrónicos que por ahí pueden intervenir con alguna cierta resonancia magnética que puedan de alguna manera perjudicar a los sistemas electrónicos. Pues bien, señores, aquí también les quiero comentar que dentro de los supresores ya tenemos el de corriente directa, que es para las celdas solares, y el de corriente alterna. Recuerden que la diferencia que tenemos es que el de corriente directa, pues simplemente vemos que ese permanece constante, no hay, ahora sí no hay una forma de onda senoidal, a diferencia de la corriente alterna que ven ustedes, precisamente tenemos estos 60 ciclos por segundo, que es lo que nos hace hacer la diferencia, y ahorita el que nos vamos a enfocar va a ser precisamente a los de corriente alterna, pero ahorita vamos a ver un poquito acerca de diferenciarlo con algunos conceptos que nos manejan calidad de la energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, ven ustedes ahí en la gráfica, un transitorio de voltaje o pico de voltaje simplemente nos dice que es un aumento de esta tensión de manera repentina que ocurre en fracción de milésimas de segundo. Incluso pueden ocurrir en nanosegundos. Son instantáneos, pero sí son muy peligrosos, sobre todo en los componentes electrónicos y sobre todo los microchips que les llamamos, que son los que salen más afectados, ¿no? Por ejemplo, vemos ustedes aquí en la gráfica de la onda senoidal, ven aquí tenemos un pico de voltaje muy alto que simplemente hace referencia a una descarga atmosférica, sí, porque también su nombre, de acuerdo a la norma, pues no solamente es un supresor, de acuerdo a la norma nos dice que si lo instalamos en cierta posición, pues se convierte en un apartarrayos, ¿no? Por eso hacemos la referencia de este pico de voltaje, que es el más alto que puede llegar a tener desde los 18 kiloamperes hasta los 20 kiloamperes o más. Y aquí hay unos más pequeños que pueden ser, por ejemplo, de un switcheo, o por ejemplo puede ser el arranque de un motor, puede ser cuando accionamos un microondas, o un horno eléctrico, ¿no? Joana, creo que dejaste tu micrófono abierto. ¿Sí? Y vean ustedes cómo un pico de voltaje puede ser aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Que en la misma onda senoidal positiva puede salir un transitorio negativo, pueden ser varios negativos. Por eso les decía que ellos copian a la onda senoidal. Y es por eso que en este pequeño tiempo de la frecuencia pueden surgir el switcheo precisamente de una descarga atmosférica y en esos momentos puede haber un pequeño retorno a una resonancia de la misma descarga atmosférica. Entonces recordemos que yo tengo que cuidarlo a todas las instalaciones y eso se ve precisamente en el estudio de coordinación de protecciones, que el primer componente que tenemos
en nuestros transformadores es una partarrayos. Entonces es lo primero que debemos de tomar en cuenta cuando lo vayamos nosotros a seleccionar. Vamos a ver cuáles son los switcheos, los diferentes picos de voltaje. Pues vamos a ver que hay tanto el externo como el interno. En la parte externa, pues ya platicamos hace rato de las famosas descargas atmosféricas, que ha habido estudios, sobre todo en Estados Unidos por parte de la IEEE, donde nos dicen que han tenido una gran fuerza. Una descarga de esta índole puede alcanzar a los 18. Actualmente ya hubo una que llegó a tener los 20, o sea, sobrepasó lo que siempre estábamos acostumbrados. Y ustedes mismos han visto en la naturaleza, ya ha habido fenómenos que de repente resultan inesperados, ¿no? Y como nunca antes había visto. Entonces, señores, ya hay ocasiones que se han superado estas capacidades. Ahora vamos a ver con respecto a los internos. ¿Cuáles son los que yo puedo provocar dentro de mi casa? Ya siempre lo hemos dicho, lo que es la bomba para el agua, cada vez que reaccionamos para subir el agua hacia el tinaco, ¿sí? Ahora sí que proveniente de una cisterna, o simplemente estos pequeños motores también están dentro de un jacuzzi, que también al momento de accionarlo, pues tiene su equipo de arranque que está aquí, que es un capacitor de arranque que está interno. Entonces ese capacitor de arranque nos llega a tener esos picos de voltaje. Actualmente ya se están poniendo de moda estas pequeñas plantas de soldar que son muy pequeñitas, prácticamente se pueden llevar ya en la maleta, pero el problema que este tiene es que cuando se cierra el arco eléctrico sucede ese pico de voltaje. También sucede con los hornos de microondas y también en ciertas ocasiones también nos lo puede dar lo que es el equipo de la lavadora, depende de los kilogramos de lavado. También el que nos da este problema, pero no muy fuerte, es el refrigerador, que también nos da unos pequeños switcheos y muchos de nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia, a lo largo de que hemos sido electricistas, pues simplemente cuando nuestros clientes nos hacen referencia a que la lámpara de LED empieza como que a fliquear, ¿no? O de repente baja su intensidad. O sea, no es tanto el fliqueo, ¿no? Que está ahí, cada vez que arranca, avienta un fliqueo, o simplemente mientras arranca podemos decirlo así, el horno de microondas, o estamos soldando, pues simplemente la lámpara LED baja de cierta manera su intensidad. Entonces es una forma como yo puedo observar que tengo transitorios dentro de mi instalación eléctrica. Una vez viendo esto, pues seguimos con esto. Ahora fíjense bien. Aquí es algo que también quiero que empezamos a distinguir. Una cosa es un pico de voltaje, un voltaje alto. Para aquellos que me acompañan y no me dejarán mentir, el industrial, y lo han hecho muchas veces con el ampéretro de gancho, cuando arrancamos un motor, da el famoso agujazo. ¿Qué quiere decir el agujazo? Que simplemente el ampéretro de gancho, la aguja se va hasta el tope, se escucha el golpe y después baja. Ese es el switcheo, ya que proviene de un arranque de un motor. O lo podemos ver de manera digital, que simplemente el dígito llega hasta 6 u 8 veces la corriente nominal del motor, después baja su corriente nominal. Esos son los switcheos de voltaje. Ahora bien, hay que diferenciarlo de los armónicos. Los armónicos de voltaje, tal y como dice la norma, son aquellos que son provocados por las cargas no lineales. ¿Cuáles son esas cargas no lineales? Pues son todos los componentes electrónicos, como por ejemplo mi celular, al momento que lo estoy poniendo a cargar, mi laptop o computadora, mi televisión, aunque sea 4K o curva, pues de alguna manera me genera precisamente esos armónicos. Y simplemente el armónico es una distorsión que acompaña a todo lo largo de la onda senoidal. Como por ejemplo, si yo pongo a cargar mi celular, ese celular me ocasiona el tercer armónico. La frecuencia está dada a 60 ciclos. ¿Qué quiere decir? Que mi tercera armónica es 3 veces 60, por eso me da una frecuencia de 180 ciclos.
Entonces, imagínense si conecto 5 celulares a la vez, imagínense la distorsión armónica que se suma a la fundamental y la distorsiona de esta manera. Cuando yo enciendo mi televisión de esta índole, ya sea de pantalla plana, de LED o las curvas, ellas me dan la quinta armónica. La quinta armónica, pues simplemente es 5 por 6, 30. La frecuencia se eleva hasta 300 ciclos por segundo, se suma a los 180, después a los 60, entonces me hace la distorsión más grande. Ahora, si conecto mi computadora, pues mi computadora me entrega la séptima armónica, que me da 429 ciclos, más la tercera, más esta. Entonces vean ustedes cómo es que la onda senoidal se distorsiona en todo lo largo de la frecuencia, muy diferente a un supresor que solamente es un pico de voltaje en un instante. Y un regulador de voltaje, pues no va a poder soportar un pico de voltaje, ya que está hecho mediante un transformador, precisamente se llama regulador de voltaje, un regulador que tiene el hierro móvil, o puede ser una electrónica que me mantiene el voltaje constante. Entonces, si entra ese pico de voltaje, pues llega a dañar a la tarjeta electrónica de mi regulador de voltaje o de mi APC. También pensemos que si yo tengo, por ejemplo, otro equipo que también es muy sensible, que es el equipo de aire acondicionado de los llamados de tecnología inverte, la tecnología inverte del equipo de aire acondicionado, pues simplemente esa tarjeta que simplemente es un arrancador de velocidad, un arrancador suave, pues el que lleva de perderla pues es la tarjeta electrónica. Ya no se dañan tanto por el arranque. Como antes estaba un compresor, ya quitaron el compresor por los picos de voltaje. Ahora tengo un variador de velocidad que hace un arranque suave, ahorro de energía, pero muy, podemos decirlo así, muy sensible a un pico de voltaje. Y un armónico, pues simplemente es el que va por toda la onda senoidal y se dan cuenta que el problema no es la corriente, aquí me está diciendo, aquí me está hablando de la corriente, corriente y tensión. Aquí me está hablando de la frecuencia. Y si hablamos de frecuencia, pues simplemente aquellos que son aficionados al radio, pues sabrán que la AM y FM está dado precisamente uno de ellos, está dado en kilociclos y el otro en megaciclos o gigaciclos, ¿no? Entonces estamos hablando de frecuencia audible, AM y FM. Continuando con esto, fíjense bien. ¿Cómo es que funciona un transitorio? Pues simplemente aquí les dejo la imagen para que después no los engañemos. No me gusta hacer como la competencia que ahí se ve un transistor bastante grandote ahí, que según es la magia que lo absorbe y no sé qué tantas tonterías dice, ¿no? Y me he aventado estos cursos, ya ni quiero mencionar la marca, discúlpeme, así que por ética no puedo hablar mal de ellos, pero de alguna manera tratan de, tratan de engañar a la gente, sobre todo en el precio, ¿no? En el precio y lo que hace, y no, olvídate, ¿no? Esta es una esponjota, o sea, no, fíjate bien, el de Gonzalo, los de Snyder, son varistores, son resistencias dependientes de la tensión. Pues claro que sí, es un varistor. ¿Qué significa, señores? Estos juntos, cuando ven que llega un voltaje demasiado alto, por eso es un varistor, una VDR, resistencia dependiente del voltaje o tensión. ¿Qué significa? Que si llega este voltaje alto, para que vean, porque digan, ingeniero, ¿dónde dice voltaje? Pues ahí dice, miren, volts, ampere, este es voltaje, papá. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llega este pico de voltaje muy alto, su valor de resistencia casi llega a cero, como si fuese un pequeño cortocircuito que dura precisamente el tiempo que hace que se presenta este sobrevoltaje. O sea, estos se van a cero. El sobrevoltaje transitorio lo que hace es
regresar a su origen. Si fue una descarga atmosférica, simplemente su origen es la Tierra, la Tierra. Ahora sí que el earth, no el ground. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si llegan estos picos de voltaje muy pequeños, bajan su resistencia óhmica de tal manera que no van a permitir que ese sobrevoltaje sobre corriente llegue a pasar. Por ahí también les quiero mencionar otro dato. Aquí tengan mucho cuidado. Si van a seleccionar el de mi competencia, no tengo ningún inconveniente. Pero simplemente pregúntele y dígale, disculpa, ¿cuál es el valor de INRUSH? Espero que les dé la respuesta. Si él dice, te lo dejo para mañana, dile, ok, está bien. Se ve que no conoces qué tecnología tienes. Si ustedes me preguntan a mí, es muy fácil. El INRUSH simplemente es la curva del varistor, su curva máximo que puede soportar, capaz de que él se tiene que, ahora sí, sacrificar para que de alguna manera no me dañe ningún componente electrónico. Eso significa que estas lamparitas de LED se apagan, ahora sí que descansa en paz, cumplió su función y hay que cambiarlo. Sí, porque luego he escuchado ahí, me he aventado unos cursos de mi competencia y de repente dicen, no es que absorbe HRO, ¿cómo absorbe? No, es que simplemente lo que hace es, dices, aquí, no sé, pero ahí absorbe, lo disipa, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo va a disipar? Discúlpame. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. No se disipa ni se absorbe, discúlpame. Ley de nodo, ley de Kirchhoff. Por eso aquí dice, el varistor es un componente electrónico cuya resistencia óhmica disminuye cuando la tensión eléctrica se aplica, aumenta. Lo que les dije, VDR, resistencia dependiente de la tensión. Incrementa su voltaje, baja su resistencia. El voltaje vuelve a valores nominales de 127, pues su valor crece tan grande que simplemente ni la tensión ni la corriente eléctrica pueden pasar. Por eso cuando a mí me preguntan, ingeniero, si lo tengo permanentemente conectado, los 24/7 de la semana, todo el año, 365 días, 24/7, ¿hay consumo? No, no hay consumo porque es un varistor. Mientras tengas un voltaje más o menos entre 130 y 110, su resistencia es tan grande que no pasa ningún valor de corriente. Imagínense. Por eso les digo, no tengan miedo. Yo ya les dije, un servidor ya tengo 8 varistores, 6 aquí y los demás en Cuautla, porque sé para qué funcionan, para qué me van a ayudar, no solamente contra sobrevoltaje, sino también para frecuencias que pueden llegar a dañar ciertas lámparas de LED. Aquí hay que tener mucho ojo. Aquí quiero que pongan y visualícense. Recordemos que una lámpara electrónica de alguna manera puede darme armónicos, pero los armónicos de alguna manera son muy pequeños que no llegan a dañar, pero si les llega uno de regreso, ahora sí que de rebote, pues sí los llega a dañar. Entonces, de alguna manera, nuestro supresor nos puede ayudar en ese aspecto. Por eso aquí puse las dos imágenes, ¿sale? Entonces hace que la vida útil de la lámpara de LED o de tecnología de LED dure más tiempo. Porque ustedes mismos no me dejarán mentir. Los que están ahí conectados no me dejarán mentir. Que hay ocasiones en que llega un sobrevoltaje, posiblemente con las celdas solares llega a pasar una resonancia armónica muy fuerte y hace que las lámparas se fundan y a cada rato las estemos cambiando, al igual que las tarjetas electrónicas. Recuerden que ustedes me dirán, ingeniero, pero ya hay algunas que no se funden. Claro que sí, ya no se funden por su tecnología. Eso sí es muy interesante, hay que entender la tecnología que acompaña a la lámpara de LED. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí quiero que vayamos viendo esos puntos claves para cuando ustedes les pidan recomendación, sepamos qué decir. Aquí vean ustedes. Aquí están los diferentes tipos de sobretensiones transitorias, ¿sí?
o sea, los más peligrosos y los que no pueden llegar a dañarnos, ¿no? Pero aún así están los pequeños. Y recuerden otra cosa que quiero mencionarles con respecto a estas gráficas. Recuerden lo que les dije. El varistor no puede desaparecer de este nivel de tensión. Es imposible. Ojalá viviera Kirchhoff, que nos diera una cátedra así con sus componentes booleanas, y van a ver que va a decir, ¿sabes qué, ingeniero? No se puede. No puedo yo desaparecer. Pero sí, de alguna forma, puedo yo, o el varistor lo que puede hacer es llevarlos a una tensión muy pequeña, limitarlos a un voltaje que no pueden llegar a dañar ese tipo de lámparas. Y es por eso que los componentes electrónicos, para no permitir que se lleguen a dañar por esa índole, pues simplemente lo que hacen es bajar estos todavía. Recuerden, este varistor, que ahorita vamos a hablar de ellos, limita a este nivel de voltaje. Cuando llega al equipo electrónico, pues ya el equipo electrónico casi lo vuelve nulo, casi desvanece esta parte todavía. Por eso, la IEEE recomienda que esto se realice en manera de cascada. Otra vamos a ver a qué se refiere en referente a lo que es cascada. Continuando con esto. Fíjense bien en lo que yo les mencionaba. Aquí está este pico de voltaje para que puedan entenderme. Aquí tengo un voltaje arriba de los 3500. Si este pico de voltaje que viene por parte de una pequeña descarga atmosférica, un switcheo, entra a mi red eléctrica, pues llega precisamente a dañar mi televisión, o de repente vemos que la televisión aparece una rayita oscura, aquellas que son de LED. De repente dicen, oye, se ve una rayita ahí muy pequeña, apenas si se alcanza a percibir. O de repente, no me dejarán mentir, que de repente el LED, en lugar de estar oscuro, se ve de color verde. Y en lugar de estar verde, se pone rojito. O sea, pone otro color diferente a los demás, como que si fuera un pequeño LED rebelde. Y dicen ahí, si le ponen atención, dices, oye, fíjate que ya vi mi tele y vi una rayita oscura. Ya, adiós, se finí. Oye, fíjate que veo ahí un condenado piloto que está todo el santo día ahí de color rojo, pues ya también. Ya hizo su efecto un transitorio. ¿Qué pasa cuando pongo yo, instalo el supresor? Vean ustedes cómo es que lo limita de 3500, lo limita a ¿cuánto? A 1000. Entonces estos 1000, el varistor que tiene internamente, pues fácil lo puede llevar a algo más saludable, como por ejemplo entre lo que viene siendo los 400, aquí está, los 400 O, no, los 200 no creo, porque ahí sí ya dirían que ya es corto, ¿no? Pero sí a los 400 volts, ahí está. Todavía lo puede cortar, todavía más. Entonces, pues yo les decía, y puedo yo destapar una lámpara de LED, con todo gusto puedo llevar una, incluso también mis contactos jefe 6 para que vean que también tiene un varistor. Entonces, señores, esto lo que hace es que de alguna manera se están protegiendo actualmente todo lo que es la electrónica con estos peligrosos sobrevoltajes. Ahora bien, yo ya lo mencioné hace rato que de acuerdo a la norma, en la parte rayos o el supresor de transitorios en coordinación de protecciones aparece en primer lugar. Cuando vemos lo que es un triángulo de calidad de la energía lo sube de nivel y lo pone en segundo lugar. Calidad de la energía dice puesta a tierra, protección contra sobrevoltajes, regulación de tensión, armónica e interrupciones. Si yo lo veo en coordinación de protecciones, me dice, primero Gonzalo es el supresor. Enseguida es la protección de los llamados elementos térmicos o simplemente de sobrecorriente o sobrecalentamiento. Después viene la de cortocircuito y por último se maneja la de falla a tierra y por último, el número 5, simplemente me habla de los sistemas de puesta a tierra. Continuando con esto, fíjense bien. Una vez ya vimos cuáles son los problemas. Ahora sí, vamos a ver cómo nosotros vamos a enseñarles
a seleccionarlos. Entonces quiero que pongan mucha, pero mucha atención. Cuando yo le pregunto a la IEEE me dice, hay muy pocos datos publicados o incluso recomendaciones. Anótenlo bien, o sea, no es tanto una obligación que nosotros debemos de decirle, sino simplemente me está indicando aquí el marco normativo que es una recomendación sobre el nivel de corriente de las sobretensiones. Debe de usarse en las diferentes categorías o ubicaciones. Y ahorita vamos a ver las ubicaciones, que es 1, 2 y 3, o A, B y C, y también las categorías. Aquí quiero ser muy honesto con ustedes, por eso quiero que prendan los focos, por favor. Esto no se los va a decir la competencia, ya los conozco. En categorías, señores, hay de dos tipos. Está el 1 y está el 2. Ustedes me dirán qué diferencia hay, ingeniero, muy fácil. Los del tipo 1, que en este caso son los de Schneider, acorde a nuestra norma de fabricación, internamente tienen podemos decirlo así, no es tanto un interruptor, pero sí tiene una protección contra sobrecorriente y sobretensión, un pequeño fusible que lo protege. El tipo 2, aquí hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, ahí se los dejo de tarea y luego no me digan que por qué sale barabara. El tipo 2, señores, son varistores que no cuentan con esta protección. Por eso la IEEE dice, a ver, Gonzalo, antes de que hables de esto, primero indica las categorías. Ya hablaste que son dos tipos, categoría 1 y 2. Uno son de la UL y la otra son de la IS, para que me entiendan. UL indica que los supresores deben de tener protección interna contra sobrecorriente y cortocircuito, mientras que los de IS no lo tienen. A los de IS se tiene que adicionar. Por eso si yo voy al mercado eléctrico y compro un IS, el fabricante lo primero que me dice es, ¿sabes qué? Antes de que lo conectes o lo puedas instalar, tiene que estar conectado o instalado en un interruptor termomagnético. El de nosotros no. El de nosotros va conectado directo a las barras. Esa es la gran diferencia. Quiero que presten atención en eso. ¿Y porque luego decir, Inge, está bien vara? Pues sí, ya los conozco. Ya conozco todas las marcas. Por eso aquí me dicen, ingeniero, entonces, ¿qué dice la IEEE? La IEEE, recordemos que nos dicen que se están publicando recomendaciones. Incluso me he topado con documentos ahora que estoy en ¿cómo se llama? En el Comité 64 de ANSE, donde nos están llegando precisamente ciertos documentos por parte de los supresores ISE, en los cuales pues también nos menciona lo mismo en referente a que también ellos dan recomendación. Pues aquí dice lo siguiente: cualquier información que proporcione un fabricante mediante calculadoras u otros medios es simplemente una recomendación. Aquí abusados. Porque yo les voy a enseñar en base a la IEEE cómo hacer esta recomendación. Y aquí les dejé estos dos para que puedan ustedes diferenciar entre un supresor de picos y un regulador de voltaje. Al que protege al regulador de voltaje es el supresor. Por eso ya hay reguladores de voltaje que ya cuentan, incluso vienen marcados, que ya cuentan con protección de picos de voltaje. Y también hay algunas regletas, no todas. Aquí dice, detecta el voltaje transitorio y aquí está la palabra mágica. Y no se lo digan a mi competencia. Ellos sigan diciendo que absorbe. Dice, desvía. Regulador, Tenemos una mantiene un pregunta, nivel de Gonzalo. voltaje constante. Funcionan en cualquier tipo de industria, que eso es lo que vamos a ver. Incluso mi QOB 120 sirve para residencias, comercios e industrias. Pueden, aquí ya pasó algo ya medio raro, y pueden ser útiles en el hogar y centros comerciales. Claro que sí, claro que sí. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, mi pantalla curva junto con mi Xbox chipeado, pues tengo que protegerlo. Y si no, imagínense haber bajado más de 20,000 juegos que un sobrevoltaje me lo dé, pues ya
Adiós, lo chipeado. Aquí dice, mitiga subidas de voltaje, o sea, elevaciones en corta duración, que ya dijimos que pueden ser no milisegundos, sino nanosegundos. Pero aquí me está hablando de la duración. A ver, Gonzalo, espérate. Tranquilo, a ver, respira. Yo sé que el varistor puede soportar sobretensiones transitorias en un tiempo de nanosegundos, pero recuerda que hay ocasiones que cuando escuchamos una descarga atmosférica, la descarga no solamente, o sea, ahora sí que podemos decirlo así. ¿Quién corre más rápido? Pues la luz. La luz corre más rápido que el sonido. Apenas si vemos el reflejo de esa descarga atmosférica, empezamos a contar uno, dos, tres, y es el tiempo en que dura precisamente esa descarga atmosférica cuando la estamos escuchando. Ese es el tiempo que se lleva, señores. Imagínense la fuerza. Aquí dice, atiende súbitas elevaciones de voltaje largo. Este es a lo largo de toda la onda senoidal hasta los 16 milisegundos. Otorga protección como filtros para interferencias electromagnéticas y ruidos eléctricos. Ahí está, señores, ahí está. Ruido eléctrico, frecuencia. Ahí se los dejo, ya. Brinda protección de regulación de voltajes y protecciones en picos. Fíjense bien, dice, brinda protección en regulación de voltaje. O sea, los famosos sax y swell. Ya que si se va el voltaje, pues no pueden, al menos que tenga respaldo de batería, pero bueno. Y protección de picos, aquí está. Protección de picos de voltaje. Y aquí está ruido eléctrico. Vayan apuntando. Ahora sí vamos a ver qué es lo que dice la NOM. La NOM me dice, fíjense bien, el uso de los supresores son muy útiles, sobre todo si lo instalamos en tableros principales, tableros secundarios o cualquier contacto. ¿Vale? Ahí está. Tablero principal, tablero secundario o contacto. Dice aquí, tipo 1, ya usados. Dice, se instala en el tablero principal, aquí está el tablero principal, de la cometida. Sí, o sea, donde tenemos nosotros el interruptor principal o las barras de alimentación principal. Ya sea en una subestación o en el poste de luz. En el poste de luz, ustedes lo han visto en los transformadores, ahora sí que tipo poste en la parte superior, antes de que lleguen los fusibles, ahí están los apartarrayos. En una subestación, ya sea en F6 o soplo de aire o tipo aire, pues se encuentran entre las cuchillas tripolares y las cuchillas de prueba. En la cometida, pues simplemente lo podemos nosotros tener en el tablero principal, donde yo lo tengo en mi base de medición, tengo mi interruptor de cuchillas de 30 amperes, pues ese se considera entrada de la alimentación principal, entonces ahí puedo yo instalarlo para que se convierta en un apartarrayos. El tipo 2 me dice aquí, se instalan en el tablero secundario, ¿sí? En el tablero secundario, aquí lo dice, tablero primario, tablero secundario, y aquí se están en un gabinete de acero. Aquí recuerden, el que se instala en el tablero secundario se debe de instalar a un lado de la carga que yo quiero proteger. Si hablamos, voy a dar un ejemplo aquí he usado, quiero que se pongan almejas. Si yo tengo un cubo de 4, voy a estar hablando del cubo de 4, porque recuerden que tengo el cubo de 1, cubo de 2 y cubo de 3, que de acuerdo al marco normativo y de acuerdo a CFE, esos se consideran para entradas de alimentación principal. Por eso me estoy brincando al cubo de 4, al cubo de 6 y cubo de 8 y los QX. Si yo quiero proteger un equipo, tengo que ver precisamente el acomodo de mis termomagnéticos y el acomodo de las barras de alimentación. Y tengo que dar el seguimiento con mi dedo de una barra, sigo los empeines y veo dónde se encuentra mi interruptor que yo quiero proteger, que de alguna manera tengo que hacer un movimiento para que me quede el supresor, ahora sí que desde antes de los demás. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, mis tableros tipo americano, no tanto el 816 y el 612,
que funcionarían igual que un QX, tengo que ver la posición de la barra y ver dónde lo puedo instalar para que de alguna manera me proteja. A diferencia, eso sí lo voy a mencionar, a diferencia de los tableros tipo americano, los NQ, los NF y los A-Line, que ahí lo que tengo que ver precisamente es dónde se encuentra mi interruptor a proteger. Y este lo tengo que poner de frente, no en la parte de abajo, no en la parte superior. Tiene que estar de frente por la postura que se encuentran las barras A, B y C. Entonces tengo que entender que cuando llegue el sobrevoltaje, este al estar de frente, pues de alguna manera va a bajar su resistencia y ahora sí que lo va a desviar antes de que llegue a dañar. Muchos me dirán que si lo puedo poner en la parte superior, sí lo puedes instalar, pero recuerda que la norma me dice que tiene que estar lo más cerca, no es que esté pegado, sino lo más cerca de las barras. Entonces, ¿cuál está lo más cerca? Pues ahora sí que de frente. Esa es la manera de cómo debemos instalar. Porque si no va a pasar lo de que otro he ido a supervisar algunas obras y en serio, me lo ponen a 1.80 y digo, ¿quién les dijo que 1.80? Es que vinieron los de la competencia y dijeron que a partir de 1.80, digo, no, espérame, no. La norma dice que es lo más cercano posible, lo más pegado a las barras, lo más pegado al interruptor. O sea, no dejemos espacio. No, es que la competencia, por eso me puso este cablezote. Pues. A lo mejor no digo nada porque ya estoy balconeándolos. Tipo 3 en los contactos. Y el tipo 4 pues, es el que está dentro de los componentes. Aquí está. Entonces, ¿cómo instalo un supresor? Pues, señores, tenemos que entender dónde tenemos descargas atmosféricas. De acuerdo a la incidencia de descargas atmosféricas, es recomendable. Y están saliendo entidades que antes no había tantas descargas. Ahí tenemos a Veracruz, ahí tenemos, ¿cómo podemos decir? Tabasco, Chiapas, etcétera, etcétera. No solamente es en lugares altos. Estamos viendo que hay ciertas entidades que ya hay ciertas descargas atmosféricas. Por eso les digo que en la parte de arriba de mi transformador tipo poste, aquí están los apartarrayos. CFE, pues CFE está asegurado, él mismo se asegura. Pero si la descarga atmosférica cae en baja tensión, pues ánimas benditas. Ahora sí que Dios los bendiga. Luego me dicen, Inge, por eso CFE no lo paga. Pues no, pues es una descarga que vino de afuera. Él no la provocó, discúlpame, no te va a pagar ningún enser, discúlpame. Oye, ¿qué tengo que hacer? Ah, ahí sí, debemos de protegerlo con el tipo 1, que puede ser en la entrada de la alimentación o en el tablero principal, en el tablero secundario y donde yo tenga la carga a conectar. Entonces, fíjense bien, quiero que pongan mucha atención en estos, porque aquí viene lo bueno. Yo aquí tengo mis cubos que son estos, que son enchufables, y por ahí me falta el de 2 polos que es enchufable. Estos son a nivel residencial, pero también tengo a nivel comercio y a nivel industria. Aquí tenemos las APC. Estos APC, se dan cuenta, estos están protegidos contra sobretensiones ya que son del tipo 3. O sea que me protegen a los equipos que yo tengo conectados, incluso mis teléfonos celulares. Aquí está. Y precisamente para mi equipo de televisión, lo que viene siendo Alexa y todos ellos. Fíjense bien, aquí ojo. Ojo con lo que les voy a decir. De acuerdo a la norma me dice, ya vimos que hay tipo 1 y tipo 2 y después lo demás. También me indica que debo de tener precaución, más que nada, en cuestión dónde lo voy a instalar. ¿A qué se refiere? Si yo tengo el espacio suficiente dentro de mi tablero, entonces yo puedo instalar estos que son enchufables. O este tipo si es para un iLine u otro equipo. Pero si no tengo el suficiente espacio dentro de mi gabinete,
entonces la norma me permite instalar de este tipo, ya que se les conoce como los del tipo interno. Este es interno, este es interno, hasta ahí. Este es externo, este es externo, todos estos son externos. Significa que si no tengo el suficiente espacio donde entre mi supresor, la norma me permite instalar estos, donde yo lo puedo simplemente, en ustedes, quito un knockout o un chiqueador, como quieran decirlo ustedes, lo enrosco en la parte de, ahora sí que este lo dejo dentro del gabinete y este le pongo el monitor por fuera para que no me quede fuera, o lo puedo dejar fuera, depende si el tablero está sobrepuesto, pues simplemente lo puedo dejar fuera para que yo de alguna manera lo pueda revisar. Entonces, señores, si se dan cuenta, hay tanto internos como externos para que de alguna manera yo lo pueda instalar dentro o fuera del gabinete. No es que sea un NEMA 1 ni NEMA 3R, simplemente es la ubicación. Ahora fíjense bien, aquí ven ustedes el tipo 1, que ya dijimos que está en la entrada de mi alimentación, donde está el interruptor principal. El tipo 2 es el que instalo en mis diferentes tableros de distribución o control. Y el tipo 3 es donde están todos mis componentes electrónicos instalados. Ahí están. Incluso dije, tengo tierra aislada, pues ponlo ahí, mi hermano. Ponlo ahí. No te esperes. Fíjense bien. Por eso la norma nos dice que debemos de instalarlos en forma de ¿qué? En cascada. A lo que vamos es que tengo que atacar al más grande y por último dejar al más pequeño, para que cada uno de ellos haga su función. Y aquí, si ustedes hace rato me escucharon, la competencia se jacta de decir que tiene el más alto. Y yo digo, no has visto los míos, mira papá, no es para que te dé coraje. O sea que yo tengo desde el más bajito, que es el que tú tienes, ya no quiero decir nombres, hasta el medio, medio, alto medio y el extremo. Estos extremos son en ciudades, como aquí lo menciona, zonas áreas de gran alcance industrial, instalaciones grandes en ubicaciones rurales, aquí en iluminaciones altas, por ejemplo, las que están en la vía pública, alto medio de servicio, entrada de amperaje, servicios y así sucesivamente. Entonces, señores, tenemos para todo tipo, desde el más pequeñito, ¿sí?, hasta el más robusto. Ustedes tienen que pedirnos a ustedes, les voy a enseñar la forma de cómo seleccionar. Aquí tenemos el de 2 polos, es este que más o menos tiene una capacidad de 25 y por ahí tenemos uno de 50, ahí lo tienen ustedes. Tenemos el de 20 kiloamperes, 50 kiloamperes y este de 75. Entonces, estos son a nivel residencial, o los más pequeños o comercios, pero también tenemos a los de niveles industriales. Fíjense bien. La forma de cómo seleccionarlo es muy sencillo. Pongan mucha atención. Y lo voy a dar en menos de 5 minutos. Si a mí, por ejemplo, me llegasen a pedir, oye, Gerard, fíjate bien, fíjate que ando seleccionando uno. Ok, es un pequeño comercio. Yo únicamente que le voy a pedir al pequeño comercio que tiene estas fallas, simplemente que me diga de cuánto es la capacidad de su interruptor. No de capacidad de corriente, porque sé que todos me van a decir, ingeniero, yo tengo uno de 250, no, yo tengo uno de 600, no, 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 no. Quiero que por favor todos ubiquen la capacidad interruptiva. Voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, voy a hablar de mis cubos, mi interruptor termomagnético, el más pequeño, voy a hablar del cubo 115 o 120, es más del 130. Más bien, también el del 100, de una vez. Tienen, el más comercial tiene una capacidad interruptiva de 10 kiloamperes. De acuerdo a la norma, me indica que la capacidad del supresor, por eso es una recomendación, me dice que la capacidad del supresor para poder soportar y distinguirlo, diferenciarlo de un cortocircuito, es que tengo que llevarlo al doble de la capacidad interruptiva. ¿Qué significa?
que si mis QoS, donde voy a ponerlo para proteger mi Alexa, Siri, mi televisión 4K, mi Xbox chipeado, lo que sea, pues simplemente lo multiplico por 2 y me da ¿cuánto? 20. Entonces yo escojo el QoS 120. Voy a mencionar, porque casi a muchos les falla esto, que el interruptor que está en la entrada de mi casa tiene que ser de 30 amperes y tiene que ser de alta capacidad interruptiva. Eso quiere decir que son de 22 kiloamperes. Si me voy al doble, me voy a 44. Significa que el supresor que voy a ponerlo en la entrada de mi alimentación tiene que ser este, el QO250. Ustedes me dirán, Inge, es de 2 polos. ¿Y qué tiene de malo? Recuerden que este supresor tiene un varistor o tiene varistores por línea. Tiene 2 LEDs o un LED. Aquí está. Eso significa, señores, que sí lo puedo instalar a 127. Me va a proteger nada más esa línea. Si llegase a pasar lo que acabamos de hablar del inrush, yo únicamente que tengo que hacerlo es agarrar la otra línea y ahí lo tenemos nuevamente. ¿Funciona? Claro que sí. Oye, ingeniero, pero si yo tengo el Q30 y es de 10 kiloamperes, entonces instala este. Oye, ingeniero, para equipos de aire acondicionado, es este. Señores, este es el que recomendamos para los aires acondicionados inverte, que se encuentran en la parte superior, ahora sí que en los techos, ante cualquier tipo de sobretensiones que pueden ser no solamente de descargas, el viento ioniza, descargas estáticas, o sea que nos pueden ocasionar cierto ruido en nuestros aires acondicionados y sobre todo en los compresores, no tanto en el evaporador, es en el compresor. Vamos a hablar del comercio. Yo en un comercio, vamos a suponer que yo voy con mi cliente, él me dice, ¿sabes qué? Fíjate que mis tarjetas electrónicas se están dañando, no te pases, en serio, sí, no está bien. Yo voy a su subestación y me doy cuenta que el interruptor principal de 500 o 600 o 250 tiene una capacidad interruptiva de 18. Cuando yo lo multiplico me da los 30 y tantos. Entonces ya aquí está, precisamente, aquí tenemos este, ¿sí? Que me va a funcionar. Y este se instala en la parte exterior y ahí vean ustedes. Ahí está. Oye, ingeniero, ¿qué pasa si yo tengo un tablero iLine? No te preocupes. Tenemos toda la oferta que ustedes quieran a nivel industrial y toda la oferta vida y por haber ahí está. Sí, cada uno de ellos. Entonces, si ustedes quieren para un tablero iLine y todo ello, recuerden, la forma más sencilla de hacerlo es viendo la capacidad de cortocircuito. O la otra, eso sí, tienen que pedírselo. No sé si está en el Maya Snyder. ¿Qué pasó, Gons? No sé si tengamos ahí en nuestra página de Maya Snyder. Todavía no, porque se solicitó, pero lleva un tiempo el proceso del alta de ese documento. Todavía está en el procedimiento. Okay. En breve podría estar disponible dentro de Maya Snyder, solo que ahorita todavía está en el proceso de alta. Y okay. también Entonces, ya la estás un sugerencia poco es que se sobre den el de alta, tiempo. ¿no? Que se den de alta, ¿no? Para que ellos puedan Sí. pedirlo, se puede decir. Y Para justo que... esto nos puede orientar también a la Así pregunta que es. está compartiendo Eric en Aquí están cuanto las a, capacidades. ajá, pero ya ves que la tabla de esta guión nos pregunta también el tipo de tensión de operación, porque justo Eric tiene una pregunta sobre la selección de supresores de picos, depende del voltaje del sistema. Por ejemplo, ¿es adecuado utilizar el mismo supresor para una instalación de 220 que para una de 440? Fíjate bien, esa es una muy buena pregunta. Fíjate bien. Si tú te das cuenta, los tipos EMA, voy a mencionar este modelo. Si te das cuenta, aquí me dice que es a 240, 120. Si me voy al que tú quieres, aquí está 480 conexión en estrella, que me da 277, o sea, no me serviría
para lo que tú estás pidiendo. Estaría, por decirlo así, muy sobrado. O sea, yo puedo elegir este, pues aquí están los 120. Puedo elegir este también, o este, pero no puedo yo hacer esto por este nivel de tensión. Esto es lo que menciona hace rato el compañero, el voltaje de alimentación. Aquí está. Por eso a lo que yo quería llegar a este punto, que antes de que ustedes lo pidan, tienen que ver los niveles de tensión y en dónde lo van a utilizar. Una vez visto precisamente el nivel de tensión, tengo que ver el nivel de capacidad. ¿Sí? O sea, no es así de que ya vi este y me interesa este, no, tengo que ver el nivel de voltaje. Aquí, por ejemplo, nos dice que lo puedo conectar a una fase 2 hilos. Aquí está su capacidad de 40. ¿Se acuerdan de el que mencionamos de 38? Pues este me va a servir. Y es un Deberías de EMA. subirle un poco el zoom para que lo puedan distinguir mejor, porque así se ve un poquito chiquito. Igual si le subes un poquito el zoom para que lo puedan ver mejor. Ustedes me dicen si ya lo Un alcanzan a ver. poquito, otra más, y yo creo que ya con esa, ajá, para no que no se pierda la información. Ahí perfecto, ahí ya se ve mucho mejor. ¿Se acuerdan hace rato que calculamos uno de 38 a 120? Entonces yo por aquí me puedo ir fácil, busco los 38, lo busco, aquí está. Aquí tengo este es a 230, ingeniero, yo quiero el de 120, mira, aquí está. Y con LED, mira. Entonces tengo este a 120, una fase 2 hilos. Si te das cuenta, este es de 40 kiloamperes. Aquí está. O puedo irme con el EMA 11. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, estos son de los, podemos decirlo así, que son los llamados externos. Pero fíjate otra cosa. Aquí me habla de la corriente nominal. Hace rato les mencioné, si yo lo quiero para proteger una cierta carga, que yo tengo el QO 110, ahí está. Perdón, aquí está. Eric nos complementa con otra pregunta que me parece muy relevante y que sí tiene una razón importante de ser, es de por qué no existe un supresor de picos universal para un mismo nivel de voltaje. No, fíjate que eso estaría bien padre, pero recuerda aquí el problema que tenemos, incluso lo puedes investigar en el Google y busca el nivel de tensión inrush en los varistores y te darás cuenta que no puede ser así universal como un regulador. O sea, todos los varistores son diferentes que tienen un nivel inrush diferente. Eso significa que están topados de alguna manera contra ese nivel tanto de corriente como de voltaje. Por eso no puede haber, no es un regulador. Esto dependemos del inrush, de la curva inrush, así como suena. Si quieres, búscalo y ya después ahorita que nos diga la respuesta. Ojalá fueran así universales. Espérame. ¿Vale? Entonces, señores, ahí los tienen ustedes para que más o menos, por eso aquí nosotros decimos, ¿quieres que te ayudemos a seleccionar a nivel de industria? Acércate con nosotros, acércate con Electron, cuenta con unos compañeros de ingeniería en nuestra área de servicio y podemos apoyarte a la selección. ¿Tú quieres hacerlo? Pues ahora sí que por ahí mi compañera Joana les va a pasar donde se pueden inscribir a Maggie Snyder y estar en espera a que ya lo autoricen, le den el palomazo y que ustedes mismos mediante un cuestionario, mediante preguntas a los clientes, al final ya les sale la recomendación. Y ya no nos irían con nuestros amigos de Electronic a comprarlo, ¿no? Sí, y para validar, porque de pronto esta hace una sugerencia sin considerar otras variantes como el tipo de montaje que tal vez ustedes requieren, pero al menos ya les determina la capacidad de acuerdo a la escala de protección donde lo vayan a colocar. O si no, también para ser sinceros, hay ocasiones en que dice, voy a hablar, ¿no? Electrón Guadalajara dice, ¿qué crees? No lo tengo, dame chance. ¿Qué crees? Electrón León sí lo tiene, dame chance de traerlo. Así pasó una vez y logramos que se hiciera eso, pero ustedes acérquense y con todo gusto los apoyamos y más tarde mi compañera les va a dar, ¿cómo se puede decir? ¿Dónde se puede dar de alta en Maggie Snyder? Y con todo gusto podemos compartir esta información que va a ser mucho más fácil que la que yo les dije, porque
sí necesitamos el estudio de cortocircuito. Y aquí hay preguntas sencillas que le pueden decir después a su cliente. ¿Cuál necesitas? ¿Tipo 1 o tipo 2? Aguas, nosotros somos tipo 1. No quiero mencionar a mi competencia. Nomás los colores, azulito, verdigo, un verde que se parece a nosotros y otros más, son tipo 2. Tengan cuidado. ¿Cuál es el sistema de tensión? Hace rato lo que me preguntaron, ahí está, mira. Ahí está. Y es una muy buena pregunta que ya la respondimos. ¿Cuál es la máxima necesaria por fase? Pues realmente es la que me dice la capacidad de cortocircuito o el nivel isoceráunico donde estamos. ¿Dónde se puede montar interno, externo? Eso ya les dije. Interno si tengo el espacio suficiente. Si no lo tengo, entonces la norma me permite colocarlo en la parte externa, pero lo más cercano posible. ¿Qué nivel de cobertura se necesita? Pues no puede ser un EMA1, un EMA3R, el que quieran. A nivel industria, pues casi son las mismas preguntas, eso depende del NEMA, ven la última pregunta, ¿no? Entonces recuerden que casi la mayoría son trifásicos para conexión estrella o conexión delta del transformador y los supresores son más grandes, más robustos. Ya les dejo precisamente otra literatura donde ustedes puedan conseguir todo ello, ¿no? En conclusión, pues ya vimos, ¿no?